presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva jornada de noticias, por supuesto, a través de UATV, comenzando a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. De inmediato, entonces, conozcamos los titulares de este día. Más de 60.000 hogares en Temuco y Padre Las Casas están dentro del perímetro de exclusión a través del cual se busca disminuir los niveles de contaminación atmosférica. 10 personas muertas y 563 nuevos contagios por coronavirus se registraron hoy en la región de la Araucanía. Después de la detención de un funcionario del Poder Judicial, la Asociación de Contratistas Forestales pidió que la Corte Suprema investigue el funcionamiento de los tribunales en la macrozona sur. Bueno, las autoridades regionales de salud y medio ambiente dieron inicio al periodo de gestión de episodios críticos por contaminación atmosférica. El plan de descontaminación, que mantendrá fiscalizaciones hasta el mes de septiembre, incluye un perímetro de prohibición del uso de estufas a leña para 5.700 viviendas en Padre Las Casas y 44.000 hogares en Temuco. Todos los detalles los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Las Seremis de Salud y Medio Ambiente, además de la Superintendencia de Medio Ambiente, comenzaron el trabajo relacionado al periodo de gestión de episodios críticos para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, ello como parte del plan de descontaminación atmosférica por material particulado MP2.5. Bueno, durante el año 2021 optaremos los mismos polígonos que rigieron el año 2020. Son alrededor de 5.800 viviendas en la comuna de Padre Las Casas y alrededor de 44.000 en la comuna de Temuco. Y en este sentido queremos hacer un llamado a la comunidad a seguir las medidas de restricción que precisamente se adoptan para enfrentar aquellos días en que la calidad del aire se ve empeorada producto del uso residencial de leña. La medida estará vigente desde el pasado 1 de abril y hasta el próximo 30 de septiembre, con restricción del uso de calefactores entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana en periodos de alerta ambiental para toda la zona saturada y en preemergencia para los polígonos establecidos. Asimismo, en épocas de emergencia no se podrán utilizar estufas a leña y calderas del mismo combustible en toda la zona saturada por un periodo de 24 horas. Durante el año 2020, en los 32 episodios críticos que hubo, se efectuaron un total de 1.789 fiscalizaciones, las cuales dieron lugar a un sumario sanitario, cuyo resultado, puede ir desde una amonestación, a una multa en dinero efectivo. Por otra parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, encargada de la fiscalización de fuentes fijas industriales y en edificios residenciales, recordó las importantes multas asociadas a quienes incumplan la normativa. Las sanciones a las que se exponen aquellos que no cumplan con las acciones que en el fondo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente se exponen a multas que en el fondo van de una unidad tributaria anual hasta 10.000 unidades tributarias anuales, que va en función de la tipificación de estos delitos o de estos incumplimientos, que obviamente se definen entre leve, grave y gravísima, siendo en el caso de leve de 1 hasta 1.000 unidades tributarias anuales, en el caso de grave de 1.000 a 5.000 y en el caso de gravísima de 5.000 a 10.000 unidades tributarias anuales. Las autoridades recordaron además que durante todo el periodo de gestión de episodios críticos se prohíben las quemas agrícolas. En tanto, respecto a las fiscalizaciones en los hogares y las posibles sanciones que reciban, estas podrán ser apeladas a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Bueno, y durante esta jornada se reportaron 10 nuevas muertes por COVID-19 en la región y 563 nuevos contagios. Respecto al plan paso a paso, el Ministerio de Salud mantuvo sin cambios a la Araucanía, donde 30 comunas están en cuarentena total y 2 en fase 2 de transición, que implica cuarentena los fines de semana y los días feriados. Vamos a ver. Y volvió a subir la cantidad de exámenes PCR procesados durante las últimas horas. En la región se aplicaron 2.513 test, los que diagnosticaron 563 nuevos contagiados con coronavirus.
un alza que está lejos de sorprender y que evidencia que la propagación del virus ha logrado mantenerse, pero en un nivel alto de contagios. Sobre las múltiples causas probables está el relajo de las medidas de autocuidado por parte de la población ante una confianza malentendida sobre los efectos de la vacuna. Todas las medidas que ya son conocidas, es fundamental mantenerlas, incluso para las personas que tengan 2 dosis de vacunación, puesto que la vacuna se ha demostrado que no protege 100%, por una parte, y por otra parte que esta respuesta a veces se demora en aparecer. Por lo tanto, nadie debe sentirse confiado hoy día, menos que tenemos el coronavirus absolutamente circulante en la región, ¿cierto? El virus está en todas partes y lo que tenemos que hacer es defendernos para que el virus no nos contamine. Contaminación con el virus que desde que llegó a la región ha infectado 58.822 personas, de las cuales 55.163 ya no pueden contagiar y no necesariamente están recuperados, y 2.519 sí transmiten el coronavirus. Temuco con 951, Padre Las Casas con 203, Angol con 137 y Lautaro con 122 son las comunas con más casos activos este jueves. Los hospitales de la región, en tanto, siguen dando cobertura a quienes llegan afectados por el COVID-19. Hoy se alcanzó el pic de hospitalizados COVID, 371 pacientes, de los cuales 37 están en la unidad de tratamientos intermedios, 98 en la unidad de cuidados intensivos y 75 permanecen conectados a ventilación mecánica. Estamos muy preocupados por la cantidad de enfermos que tenemos en los centros asistenciales, la gran cantidad de enfermos que están en unidades de paciente crítico, conectados a ventilador mecánico, lo que ocasiona una red asistencial que está tensionada al máximo en su capacidad de respuesta. Esfuerzo del sistema de salud para dar cobertura ante una demanda nunca antes vista durante la pandemia es que el virus sigue circulando a gran velocidad y durante las últimas horas cobró la vida de 10 personas de la Araucanía. Lamentables pérdidas que elevan el total de víctimas fatales del COVID-19 a 1.093, 721 fallecidos confirmados y 372 probables por causa COVID. Región que debe seguir en alerta y extremando los cuidados. Es por eso que este jueves en la mañana el Ministerio de Salud no anunció cambios en el plan paso a paso para la Araucanía y se mantienen así 30 comunas en fase 1 de cuarentena total y 2 comunas en fase 2 de transición. Bueno, tras el anuncio del gobierno sobre la promulgación del bono clase media y préstamos solidarios, uno de nuestros equipos salió a las calles para conversar con las personas y conocer sus impresiones sobre estas últimas medidas de apoyo económico a raíz de la pandemia. Escuchemos. Tras su aprobación en el Congreso Nacional, fue promulgado por el presidente Sebastián Piñera el proyecto de ley que contempla la entrega de un bono a la clase media y un préstamo solidario como medida para enfrentar la crisis económica originada por la pandemia de COVID-19. A pesar de las publicaciones realizadas respecto a los requisitos o condiciones para acceder a los beneficios económicos, existen quienes consideran que los anuncios no han sido claros, lo que genera confusión en parte de la población. Creo que no son suficientes porque aparte que está muy enredado todo, complica a la gente y de hecho yo tampoco puedo postular. Estamos que fuera del tramo, así que es muy complicado el tema, es demasiado engorroso para todos. Hasta el día de hoy yo creo que casi nadie lo entiende. En esta oportunidad, el bono clase media contempla un bono máximo de 500.000 pesos al que podrán optar personas que tengan ingresos entre el sueldo mínimo y los 1,5 millones de pesos. A quienes tengan ingresos entre el sueldo mínimo y los 408.000 pesos, no se exigirán requisitos como disminución de sus ingresos mensuales. Distinto es el caso de personas que tienen un sueldo entre los 408.000 y los 1,5 millones de pesos, ya que deberán acreditar una disminución de sus ingresos de al menos un 20% en comparación al promedio entre los ingresos del segundo semestre de 2019 y 2020. En el caso de los sueldos entre los 1,5 y 2 millones de pesos, también deberán acreditar una caída de sus ingresos en al menos un 20%. La diferencia es que aquí el monto del beneficio será decreciente, variando entre los 400 y 100.000 pesos.
En tanto, el préstamo solidario podrá ser solicitado en casos donde exista una caída de ingresos superior al 10%. Dicho préstamo considerará un monto equivalente al 100% de la caída en los ingresos, con un tope máximo de 650.000 pesos, el cual podrá ser solicitado en 2 cuotas y en 3 para quienes no hayan accedido al bono. Pero, ¿qué opinan los temuquenses sobre estas nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno? Bueno, por la gente que va a recibir los bonos. Eso. ¿Considera que son suficientes como para poder enfrentar? Nada es suficiente hoy en día. Hay mucha gente que está sin trabajo, otros no tienen nada, que ni siquiera reciben bonos, pues. Así que nada es suficiente en estos momentos. No es insuficiente eso para la gente, pues si toda la gente no toca eso, es un mínimo tercio que toca eso. Esperando el 10% de toda la gente, porque eso lo espera todo el 10%, que la plata de todos los chilenos, y el gobierno no es capaz de hacer algo universal porque nunca van a dar plata al gobierno. Este gobierno inefacto que hay, estamos mal, ¿cachai o no? Entonces toda la gente necesita el dinero, incluso del 10%, tiene que salir sí o sí el tercero. ¿Ah? Pero es algo insuficiente eso. Yo no puedo recibir ese clase media porque yo también soy un obrero, pobre igual, trabajador, y no sé a qué le llaman clase media, en realidad. No son suficientes. La verdad que, mira, yo por lo menos yo soy pyme y ese tipo de bonos a mí no me benefician. Por ejemplo, las restricciones que pusieron ahora, que no podemos enviar, que no somos como esenciales, ese tipo de restricciones para nosotros no son ayudas, ¿cachai? Entonces es súper complicado porque ese tipo de bonos no lo recibe todo el mundo. Por ejemplo, nosotros que somos independientes, las empresas no podemos, el servicio de puesto interno no nos tiene como clase media, ¿cachai? Entonces es súper complicado. Muy difícil que sea suficiente, porque realmente uno en un hogar tiene que hacer expirar la platita para todo y está todo carísimo. Es muy poco lo que el gobierno entrega a la gente realmente que necesita, porque hay gente que sí necesita y otros que no necesitan. No estamos todos bien equilibrados, digamos. Desde las autoridades se informó que el plazo para que las personas soliciten el bono será de 10 días desde la promulgación de la ley, por lo que se espera que el proceso de postulación comience desde la tercera semana del mes de abril. Bueno, una campaña solidaria para ir en apoyo de familias de comunidades en mapuche comenzó la corporación ENAMA. La idea es que sean los profesionales en mapuche del país quienes se motiven a ayudar en esta cruzada, que va dirigida a familias que viven en zonas rurales. Veamos. A más de un año de la pandemia, con la severa afectación económica a los bolsillos de miles de familias, los distintos programas de ayudas sociales dirigidas a sectores vulnerables no estarían llegando a varias comunidades mapuche de la Araucanía. Ante este escenario desconocido para muchos, la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA y la Fundación Social Intercultural Quelugún decidieron iniciar una campaña solidaria para ir en ayuda de personas que están en situación de vulnerabilidad económica y social. Nuestras comunidades, no todas están cerca de los centros urbanos. Tenemos muchas comunidades que están lejanas, en la cordillera, en el mar, y por supuesto que tenemos muy claro de que a ellos la ayuda prácticamente no les llega. Para allá nosotros estamos enfocando el apoyo, ¿cierto?, que estamos dando y que queremos dar a través especialmente de los profesionales mapuche de Chile. Un llamado dirigido a los profesionales mapuche para ir en apoyo de niños, adultos mayores, embarazadas, lactantes y personas en situación de discapacidad que viven dentro de las comunidades. Nos vemos en la obligación moral de plantear esta campaña para que los profesionales mapuches de Chile, que están en mejor situación, que hoy día son de una clase media, ¿no es cierto?, colaboren especialmente ellos en apoyo a nuestra gente. Afectados en su economía por una pandemia que pareciera estar lejos de acabar, alimentos no perecibles, productos de higiene, entre otras ayudas, pueden ser coordinadas a través del teléfono y el correo electrónico que está en pantalla. Una campaña que busca la solidaridad de quienes hoy más tienen para ir en ayuda de quienes lo están pasando mal dentro de las comunidades mapuche de la Araucanía.
Y la Asociación de Contratistas Forestales pidió al Poder Judicial investigar si existen en tribunales de la Araucanía vinculaciones de funcionarios con implicados en causas por violencia rural. En tanto, el gobierno indicó que se esperan las pericias al armamento incautado en la casa de este funcionario del Tribunal de Garantía de Traiguén. Vamos a conocer un poco más en la siguiente nota. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, indicó que la detención de un funcionario del Poder Judicial en la Araucanía es grave y es un hecho que provoca dudas sobre lo que ocurre en los tribunales de la macrozona sur respecto a las causas vinculadas a la violencia rural. El representante gremial dijo que la incautación de armas de guerra y explosivos en la casa de un funcionario del Tribunal de Letras y Garantía de Traiguén hacen necesario investigar a los funcionarios de tribunales. Creemos que lo ocurrido en el Tribunal de Garantía de la ciudad de Traiguén es de la máxima gravedad, porque habla de las personas que tienen que velar por un juicio justo y por el Estado de Derecho que hay hoy día en nuestro país. Hoy día ya comenzamos a dudar de la idoneidad, de la ecuanimidad de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial. Y creemos que se debe develar y clarificar y transparentar lo que allí ocurre. Nuestra solicitud entonces al Poder Judicial a que actúe de manera rápida, eficiente, para investigar y para determinar las responsabilidades de todos aquellos funcionarios que hoy día no están cumpliendo con su trabajo. El gobierno indicó que Carabineros está en proceso de pericias de todo el armamento incautado para determinar con certeza si este fue usado en atentados y homicidios que han ocurrido en la Araucanía. Lo que ha hecho Carabineros es que se aplicará la tecnología más avanzada que tienen los laboratorios, por eso se han transportado tanto la munición como el armamento para ser periciado aquí en la región metropolitana, de tal manera de poder determinar si ese armamento y ese tipo de munición ha sido utilizado en otros hechos de violencia en la Araucanía, como se ha detectado en ese mismo calibre, lamentablemente en los ataques que sufrieron tanto el cabo, hoy día suboficial mayor Eugenio Naín, como también en el ataque que sufrió el inspector Morales de la PDI. Los equipos investigadores que actúan coordinados con el fiscal Enrique Vázquez de la Fiscalía de Alta Complejidad también están realizando un análisis forense a un teléfono y un computador que eran propiedad del funcionario del Poder Judicial. Hay otros equipos que también fueron incautados en el allanamiento, pero el tribunal no autorizó realizar diligencias mientras no se pruebe que también eran propiedad del imputado. Bueno, un año de atraso tienen las obras de reposición del mercado municipal de Temuco. Ahora la nueva fecha de entrega del edificio sería entre junio y julio del próximo año. Mientras los locatarios añoran la pronta culminación de los trabajos, propietarios de locales comerciales colindantes al nuevo mercado denuncian un intento de apropiación de áreas privadas. Vea. Con un año de retraso cuenta ya la construcción del mercado municipal de Temuco. Estructura que reemplazará aquella siniestrada del 2016 y que podría estar completada finalmente durante los meses de junio o julio del 2022. Así lo señaló la presidenta del Consejo Regional tras visita inspectiva a la obra junto a integrantes de la Comisión de Economía y Fomento Productivo del cuerpo colegiado. Tenemos obligación de fiscalizar el avance de la obra y los problemas que se pueden ir presentando durante la construcción. Esto se está pensando en una finalización de esto en más o menos junio, julio del próximo año. Un año de retraso entonces. Va a tener prácticamente, pero eso está ocurriendo en todas las obras de todo Chile, de todo el mundo también. El presidente de la Comisión de Economía del CORE reconoció además como causa de los retrasos la falta de trazabilidad de algunos de los metales que se emplean en la construcción, situación que señaló está a la espera de ser resuelta. En tanto, la presidenta del CORE descartó las afirmaciones del consejero Juan Pablo Jaramillo en torno a la falta de certificación y que motivaron un recurso de protección del mencionado CORE. No hay nada extraño, las cosas se están haciendo como corresponde. Así es que yo por lo menos desacredito absolutamente las denuncias en ese aspecto. Algunas estructuras metálicas no tenían la trazabilidad que se exige a través de la normativa, por lo tanto
nosotros estamos trabajando de forma oficial e institucional con el mandante, que es la municipalidad, ¿cierto?, con la empresa constructora y también con la información que nos entrega el instituto que revisa esto, que es el IDIEM. El retraso por la demora en la planificación del proyecto, en el inicio de la construcción, el hallazgo de posibles osamentas y restos arqueológicos y la propia pandemia tiene como principales afectados a los locatarios, quienes esperan pronto poder contar con el mercado municipal. Julio, agosto del próximo año, que debería estar ya definitivamente terminado, y obviamente que nos significa más tiempo de espera y todo el problema económico que conlleva. Además se suma todo lo de la pandemia que nos ha afectado a todos, pero ahí seguimos dando la batalla, así es que seguiremos esperando y confiados en que las personas que lleguen al municipio, que están hoy día en el municipio, primero los locatarios, y vamos a salir adelante todos. Pero no solo los locatarios se han visto afectados en el tema mercado. Los negocios colindantes a las obras en calle Bulnes denunciaron a través de una abogada el intento de usurpación de la municipalidad de espacio privado y la sustracción de elementos de delimitación instalados. La línea de edificación en calle Portales está donde está a la altura del McDonald's. Exactamente lo mismo acá. La línea de edificación está donde está la farmacia Cruz Verde. Son 5 metros. Yo tengo toda la documentación aquí de respaldo. Son 5 metros desde la construcción hacia la calzada, que es propiedad privada. Instalamos esta jardinera precisamente ante las perturbaciones permanentes que hemos recibido del municipio, quienes han intentado utilizar este terreno sin solicitarnos las autorizaciones que corresponden. Frente a estos atropellos que instalan un cerco, que luego se llevan las jardineras, que son nuestras, obviamente no nos queda otra alternativa que recurrir a instancias judiciales. Y es precisamente frente a estos locales donde se emplazaban las tradicionales pagodas de los artesanos, que este miércoles fueron retiradas mediante una grúa, terminando así con un espacio que por años ocuparon dichos comerciantes autorizados del centro de la capital regional. Bueno, y el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar frenar un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas de AFP. En el oficialismo existe división, mientras la UDI insta a la moneda a acudir al Tribunal Constitucional. En Renovación Nacional piden que no tome ese camino. Los que jubilen ahora, después del retiro, van a tener una pensión sustancialmente más baja. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. De hecho, las mujeres van a tener una caída de pensiones producto del retiro de casi 40%. La relación de esta bancada, de la bancada que presido, va a cambiar con el gobierno. La aprobación de un todavía incipiente segundo retiro en noviembre pasado despertaba la furia de la UDI contra el gobierno. Y es que la moneda pedía votar en contra, pero recuerdan, no proponía nada a cambio esta vez. La directiva gremialista intenta anticiparse y presiona para que el gobierno recurra cuanto antes al Tribunal Constitucional para frenar un tercer 10% que solo crece en el Congreso. Tiene poco sentido considerar la existencia de un Tribunal Constitucional cuando se vulneran tan flagrantemente las normas constitucionales. Pero por otro lado, tienen que haber alternativas para las familias chilenas que sean fáciles de entender, con poca burocracia. El presidente va a exacerbar los ánimos una vez más. Yo lo llamo, presidente Piñera, no concurra al Tribunal Constitucional, no frene este proyecto. Mulet fue el primero en presentar formalmente la idea de un tercer retiro y son esas mismas palabras las que con fuerza se empiezan a repetir en la coalición de gobierno. De hecho, el abanderado presidencial de RN, la tienda con más diputados, emplaza a la moneda a tomar el camino contrario del solicitado por la UDI. 2/3 de la clase media, dice, no han recibido ayuda. No creo que sea razonable bloquear el retiro del 10%. Sí, es importante mejorar la propuesta y buscar fórmulas que permitan que la gente pueda recuperar sus dineros para no afectar la pensión. Y por eso le pido al gobierno que no bloquee la propuesta, que la lidere, que la mejore, que la arregle y no vaya, por lo tanto, al Tribunal Constitucional. Es una mala política pública. Si hubiera que buscar un culpable de la aprobación del primero, del segundo y potencialmente del tercero, ese culpable se llama coronavirus. Hago un llamado a mi gobierno a que deje de cometer errores, de no escuchar a la gente. En el Senado, el UDI Iván Moreira comprometió también su voto y los mismos oficialistas que empujaron los retiros anteriores se han declarado en reflexión. Los chilenos le piden
a su presidente que no vaya al Tribunal Constitucional. Por ahora el gobierno no ha definido cuándo recurrir al Tribunal Constitucional. Lo que sí ha dejado claro es que no presentará su propia versión del retiro, argumentando que ya 3 millones de afiliados se quedaron sin fondos en sus cuentas. Bueno, tiene un estilo que incomoda en el Congreso. Pamela Giles, tras cada intervención pública, suma tanto adherentes como detractores. Y una de sus últimas polémicas se robó los titulares. De todas formas, sigue siendo una de las figuras de la oposición mejor posicionadas en las encuestas presidenciales. Un apoyo que podría seguir creciendo en medio de la discusión de un tercer retiro de fondos desde las AFP. Han sido más de 3 años en los que no ha pasado inadvertida desde su llegada al Congreso, con un estilo particular, directo y para muchos incómodo, agresivo y hasta grosero. Nanay, diputado Candado Chino Chalpen. El diputado Candado Chino Chalpen acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme porque no es hombrecito, no lo dice claramente. Ella, en vez de hacerse cargo del fondo del asunto, prefirió un insulto. Yo creo que esa no es la manera de conversar en democracia. Creo que este estilo de usar la violencia verbal como un mecanismo de acción política tiene que erradicarse, y me parece que ha quedado muy de manifiesto con el reproche generalizado. Fue su última confrontación pública, la de este martes, en donde no tuvo problemas en responder al diputado Diego Chalper, quien comentó que Giles debía inhabilitarse en el debate por la franja para los gobernadores debido a su relación con Pablo Maltés, candidato a este cargo, situación que se suma a una larga lista. Si el gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Osa, a decirle él, con su cara a todo el país, no mandar a un segundón. Creo que no hay ninguna otra persona mejor que yo en la oposición para lograr un 50% más 1, es decir, para ser... Giles figura en los primeros lugares de las encuestas presidenciales, con cerca de un 10% de las preferencias, lo que la posiciona dentro de los candidatos de la oposición. Yo estoy dispuesto a competir con Pamela Giles y con todas y todos quienes queremos un Chile más justo. Si otros tienen temor, yo creo que están equivocados. Hay que confiar en la democracia. Dentro del abanico de candidatos de oposición hay quienes se resisten al debate con Pamela Giles, pero reconocen que su figura es importante. La diputada ha sabido aprovechar el impulso de los retiros del 10%, lo que le ha dado una tribuna que otros no tienen, pero a la que se le critica muchas veces la utilidad que le da. Aprovecha la confusión de sus adversarios. La izquierda, por una parte, renegó de sí misma y de su obra, y la derecha no tiene herramientas para entender las dinámicas sociales que estallaron en octubre. Lamentablemente, la parlamentaria no ha sido capaz de separar su vida privada de su vida pública. Constantemente está utilizando tanto su fuero parlamentario como los recursos de la Cámara, como la vocería que esta le entrega, para fines de promocionar la candidatura de su partido. Sin dudas, Pamela Giles se ha abierto camino y se ganó su espacio, uno que incomoda a muchos, pero que en la oposición reconocen deben por el momento aprender a convivir. Ya pues, con esa nueva polémica desde el Congreso nos vamos a comenzar a despedir, agradeciéndole, como todas las jornadas, el que haya elegido nuestro equipo de prensa para informarse. Lo invitamos, denuncias, casos, historias, todo lo que quiera justamente hacer llegar a nuestro equipo de prensa, lo haga al teléfono o correo que van a aparecer en su pantalla o a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @UATV Noticias. Y si quiere estar siempre informado, bueno, a través de nuestras distintas plataformas digitales, por supuesto, nuestros periodistas están constantemente actualizando lo más relevante que ocurre en su región y minuto a minuto para que usted esté siempre informado. En Twitter, en Facebook, en Instagram y también en www.uatv.cl, nuestra página web que tiene todos los contenidos de nuestro canal. Por supuesto, las noticias que le hemos entregado en este informativo y en los anteriores también están en nuestro portal web. Ahí aparece en pantalla entonces nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. También está en nuestro portal web. Por supuesto, los espacios de entrevista, los goles que les dimos a conocer ayer también están respaldados, por supuesto, en nuestra página web. Nuestros espacios de debate que hemos realizado durante estas últimas jornadas para que usted conozca a los candidatos a la próxima elección constituyente, que como también le contamos esta semana, se realizará el próximo 15 y 16 de mayo, para que lo recuerde, por supuesto, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Esa elección
quedó postergada entonces para la semana del 15 y 16 de mayo. Bueno, todo eso en www.uatv.cl. Nos vamos a ir entonces con imágenes de los avances que tiene el nuevo mercado municipal de Temuco. Un atraso aproximadamente de un año llevan las obras, pero por lo menos hoy se pudo visitar parte de lo que se ha realizado hasta el momento. Con esas imágenes nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descansen, nos vemos. Chau, chau.